Ya. Buen día, pares y profesores. Esperando que se encuentren bien. Hoy les hablamos sobre análisis de movimiento. En este caso, realizamos una flexión de codo o lagartija y analizamos el respectivo movimiento con la app Hypos. Nuestro equipo lo conforma Elías Domínguez, Kevin Meneses, Diego Pardo y Damián Olmedo. Le doy la palabra al siguiente camarada. Bueno, para realizar este movimiento y sacar la aceleración, tuvimos que hacer solamente una flexión de codo con el celular pegado a la altura del esternón eh, y con la pantalla hacia abajo durante 3 segundos, para así sacar la aceleración del eje X, Y y Z con sus promedios y desviación estándar. Con los resultados que se obtuvieron en la aplicación, se pudieron saber las distintas aceleraciones, y en donde calculamos el promedio de la aceleración y la desviación estándar. En el eje X hubo una aceleración promedio de 0,41 con una desviación estándar de 0,38. En el eje Y hubo una aceleración promedio de 1,80 con una desviación estándar de 0,46. Y en el eje Z hubo una aceleración promedio de menos 9,64 y una desviación estándar de 1,0. Se sacó la desviación estándar para ver la dispersión de los datos con respecto al promedio. La desviación estándar quiere decir que si el promedio es 0,41 y la desviación estándar 0,38, los datos están mayormente agrupados entre 0,03 y 0,79. Bueno, como les comentó nuestro compañero, los resultados de nuestra medición muestran mayor movimiento en el eje Z respecto a la posición del ejercicio ejecutado. Las operaciones realizadas fueron necesarias para tener una referencia de la aceleración más constante que hubo en movimiento para cada eje, para evidenciar de manera más clara el esfuerzo físico que requiere una flexión de codo. Por ejemplo, siendo más cercano a cero, significa que hay menor aceleración, por ende se tuvo mayor esfuerzo físico. Y si es lejano a cero, significa mayor aceleración, ya sea positivo o negativo, lo que se infiere que hay menor esfuerzo físico. Aquí el camarada le va a explicar el gráfico. Bueno, en el gráfico se pueden ver el eje X, Y y Z, eh, donde también se puede ver la aceleración absoluta. El, el eje X corresponde al movimiento lateral, que es en sentido horizontal o medio lateral. También se puede apreciar el eje Y, que corresponde al movimiento hacia arriba abajo, pero en este caso, como hicimos el movimiento de flexión de codo, es hacia adelante y hacia atrás, que es en sentido vertical o cefalocaudal. También se puede ver el eje Z, que corresponde al movimiento hacia adelante y hacia atrás, profundidad, pero en este caso es sentido antero-posterior. También se puede ver la aceleración absoluta, que la interpretamos como el valor absoluto de la aceleración en el eje Z. Eh, Como se puede ver también en el gráfico, el eje X y Y no tiene mucha relevancia en el movimiento, ya que en el eje Y no fue mucho el movimiento hacia adelante, fue muy leve. Y en el eje X, como nuestro movimiento es una flexión que implica estar apoyado del equilibrio, fue muy nulo el movimiento hacia los lados. Una interpretación del gráfico es que tiene más aceleración en el eje Z, por lo que tiene mayor aceleración en el sentido de profundidad. Como en este caso nuestro movimiento es una flexión de codo, es en sentido antero-posterior. Bueno, nosotros concluimos que al realizar el ejercicio de flexión de codos, notamos una gran variabilidad en la aceleración del eje Z en comparación con los otros ejes, debido a que al estar con la pantalla hacia abajo fue el eje que más movimiento tuvo, sobre todo cuando se hizo el movimiento de flexión y extensión del codo. Muchas gracias.